Antes de la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, los números para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno no salían. Bueno, pues ahora, tras el reparto de poder local, la situación se ha complicado todavía más. Solo Esquerra Republicana parecía abierto a hacer posible la investidura, pero el voto de los socialistas a Ada Colau para la alcaldía de Barcelona frente al republicano Ernest Maragall ha irritado profundamente a los independentistas. La oferta de UPN para dar sus votos a Sánchez se mantiene si se les permite gobernar en Navarra. Pero ahora, antes de la investidura al presidente del Gobierno, nos queda pendiente cerrar los gobiernos en las diversas comunidades autónomas. Es decir, todavía pueden darse acuerdos y desacuerdos inesperados. ¿Cuál es el mapa político al que nos enfrentamos, Galue? A nivel nacional. Al que quieras, cualquiera porque de ellos. Están todos igual de... Sí, de hecho se interconectan, como hemos visto desde Europa hasta el pueblo más pequeñito de España, se interconectan. A ver, Pedro Sánchez tiene una posición cómoda, o la tenía, ya no, y de hecho yo, si fuese su consultor, que no pretendo serlo, yo le recomendaría que repitiera elecciones, porque eso le va a convenir a él. Por supuesto, España no, pero a él sí, porque probablemente suba de aquí a octubre, aparte de que va a estar 6 meses más en Moncloa, que no está mal, ¿no? Porque tienes el Falcon y todo esto. Posiblemente Podemos siga bajando y él tenga algún escaño de más. Y eso implica que en vez de 123 tenga 140 o 150, bien. Posiblemente el PP también se vería beneficiado por una bajada de Vox, en mi opinión. Puede ser que no, pero es lo que un poco las tendencias pueden ir diciendo. Pero a Pedro Sánchez como tal, que es el único que puede decidir eso, a él le convendría. Tendría, como digo, más meses en Moncloa, tendría más comodidad y posiblemente ya no dependa de los independentistas en ese momento, porque si depende ahora y todavía no se dio el juicio. O sea, juicio, depender de los independentistas, eso implica entregarle España a Torra y a Puigdemont. Eso es una regla de 3. Si yo dependo de ellos y el juicio está allí, o sea, va a tener que indultarlos, que cederle todo lo que haga falta cederle, etcétera. Entonces eso va a acabar, creo yo, porque ya no se sabe con Pedro Sánchez, pero posiblemente acabe con el PSOE o Pedro Sánchez los dos juntos. Yo haría eso. De ahí en adelante depende de muchas cosas. Ahora el PSC tiene un problema en Cataluña, se pelea con Rivera. ¿Qué sería lo ideal? Como pasa en Alemania, que el PP pacta con el PSOE, o Ciudadanos pacta con el PSOE, o el PSOE pacta... Quiero decir, no hay vetos de nadie contra nadie en función del beneficio de los ciudadanos. Aquí en España todavía tenemos bastante cosas que limar y eso implica que no se consigan acuerdos que nos beneficien. ¿Qué más beneficio habría para España que, por ejemplo, Ciudadanos y PSOE, o PP y PSOE, ¿por qué no?, tuvieran un gobierno de 200 escaños, o lo que sumen, y con eso tendríamos una estabilidad, pero buenísima, para 4 años, donde puede haber una cantidad se pueden aplicar medidas que dentro de 4 años no se cambien. Por ejemplo, leyes de educación y una serie de cosas. Pero hasta eso creo que nos falta mucho. Ojalá, ojalá. Yo cuando oigo al Partido Socialista, como por ejemplo la señora Celaá el pasado viernes en el Consejo de Ministros, decir que Ciudadanos o el Partido Popular deberían abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y recuerda que el PSOE se abstuvo para facilitar la de Mariano Rajoy, pues hombre, semejante análisis, yo me pregunto si la señora Celaá, en fin, tiene algún lapsus de memoria grave y digno de atención médica, o qué le puede ocurrir, porque no es lo mismo. Es decir, en primer lugar, el PSOE votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy cuando Mariano Rajoy tenía 123 escaños y hubo que repetir elecciones. Es decir, lo mismo que tiene ahora Pedro Sánchez, en primer lugar. En segundo lugar, creo que no es lo mismo abstenerse para que haya un gobierno que baje impuestos, como era el de Mariano Rajoy, para que haya un gobierno que plante cara al golpismo, como lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy, a abstenerse para que tengamos un presidente que, una vez investido presidente y con todas las facultades que le da ese cargo, dé el indulto a los golpistas. Creo que no es lo mismo. Por tanto, pedirle a Ciudadanos, al Partido Popular, que da igual en este caso a cualquiera de los dos, que se abstengan para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno, cuando es una persona que ha demostrado que no tiene ninguna fiabilidad y que, es más, es un serio riesgo para el sistema constitucional español por sus políticas y por lo que está dispuesto a pactar y por las personas y grupos políticos hasta siniestros con los que está pactando, como los proetarras de Bildu, el comando político de ETA en el Congreso de los Diputados, pues es una persona más que peligrosa a la que no se le puede dar
la confianza implícita que supone la abstención. Y por tanto, la señora Celaá, cuando hace esas peticiones absolutamente fuera de lugar, en fin, yo comprendo que ser ministra en este caso y dar las ruedas de prensa al Consejo, posteriores al Consejo de Ministros, pues puede que a uno le pague mucho el ego y además del sueldo oneroso que se puede tener, ¿no? Pero creo que está absolutamente fuera de la realidad pedir semejante cosa. El señor Pedro Sánchez es un peligro para la continuidad democrática de España tal y como la conocemos, y por otra parte, es que le pides al Partido Popular que se abstenga en su investidura, ¿para qué? Para que derogue la reforma laboral que hizo el Partido Popular y que además ha sido muy positiva en términos económicos. Es decir, pedimos que un partido se abstenga para que un señor sea presidente del gobierno, para que una vez que esté en el gobierno, ese señor destruya toda la buena labor que ha hecho el partido que gobernaba anteriormente. Hombre, en fin, hay que tener un poquito más de sentido común en las peticiones políticas que se hacen, ¿no? Mira, hoy esta mañana estaba tomando un café allí en un bar de Leganés con un vecino, ¿no? Y el hombre, con todo el sentido común, me venía a decir pues también un poco lo que has mencionado tú, Javier. Decía, oye, ¿por qué no Ciudadanos y Partido Popular os abstenéis, permitís un gobierno de Pedro Sánchez? Dice, de esa manera no se tiene que entregar a los independentistas, a los populistas y demás y tal. Y claro, la primera reflexión, el primer impulso es ese, ¿no? Yo creo que a todos los españoles, en cierto modo coherentes, les pide un poco el cuerpo eso. De hecho, creo que ha habido encuestas hoy por ahí, no sé si era el 80 y tantos % de ciudadanos te pedía que hiciesen eso y el 60 y tantos % de los que votaron al PP te pedían que hiciesen eso, ¿no? Pero claro, yo le lanzaba la segunda reflexión y ahí conecto con lo que tú señalas, César. Decía, digo, mira, tú imagínate, digo, lo que estás escuchando todos los días de Pedro Sánchez y de los podemitas, que además no se esconden. Dice, hay que destruir la reforma laboral que hizo el Partido Popular, que es la que nos ha permitido generar empleo, la que nos ha permitido crear empleo, y es más, hay que seguir haciendo reformas laborales para poder seguir creciendo económicamente, y este tío quiere echar todo para atrás. Es decir, por tanto, le vas a dar el poder a una persona que te quiere destruir el empleo. Segundo, no se han escondido, han dicho que quieren subir los impuestos, es que además lo dicen, o sea, es decir, entonces, ¿tú le vas a dar carta blanca a alguien que ya te está diciendo eso? Pues lógicamente no se lo puedes dar, digo, porque hombre, digo, si se firmase un documento, si se firmase un contrato que dijeses, oye, las medidas que vas a tomar van a ser reducir el déficit, hacer un reparto equitativo entre las comunidades autónomas, no vas a indultar a los separatistas, no vas a subir los impuestos, además vas a sostener la reforma laboral, dices, pues hombre, a lo mejor te puedes plantearlo, digo, y es más, y firmándolo tampoco, porque no es un tío de palabra. Exacto. Entonces digo, tampoco te lo va a cumplir, dice, porque si de verdad hubiese una reforma en esos momentos y dijese, todo este tipo de medidas se tiene que aprobar en el Congreso, para bien o para mal, pero si no al final al tío, a través de decretazos, ya vemos cómo ha ido hundiendo la economía, pues en este caso, excepto un repunte que ha habido por el hecho de haber salido otra vez presidente, que ha dado un poco más de confianza a los mercados, pero evidentemente los índices que están lanzando a día de hoy ya a través de Europa es que no son buenos los índices que vienen por parte de la economía española. Entonces vamos a ver, yo creo que no se merece esa confianza, ¿no? Es decir, cuando en principio el primer sentido común te invita a dar eso, digo, pero claro, ante una persona de palabra, pero es que este tío no es de palabra. Es como darle la llave del combustible a un pirómano, es lo mismo. Sí, lo único es que, a ver, Pedro Sánchez tiene el barco, pero la llave la tienen otras personas. Entonces el barco puede tener las armas, el armamento que tú quieras, pero la llave la puede tener Ciudadanos, Partido Popular o los independentistas. A mí me recuerda, Cela, como cuando hay un secuestrador, hombre, sin comparar las situaciones, sino sencillamente el concepto. Hay un secuestrador y dice, si no me dais esto y esto y esto, mato a toda esta gente. Entonces no se lo dan y los mata y dice, por culpa vuestra, yo mato a toda esta gente. O sea, se le está diciendo, por culpa vuestra, yo voy a tener que... No, por culpa vuestra no, por tu culpa, tú eres responsable de tus votos y de tus acciones. Yo lo que sí es, yo vendería carísimo una abstención. O sea, ¿quieres una abstención? Pues eso te va a costar, empieza a poner aquí en la lista, no los 21 puntos de Torra, sino los 100 puntos esto, todo lo que tú has dicho y 200 más. Y me lo firmas aquí, delante de las cámaras, para que la gente... Lo que pasa es que la gente se fuma un puro con eso. No, porque, Sánchez, hombre... evidentemente. Sí, pero, hombre, delante de las cámaras quiero decir nada de... Porque todos dicen luz y taquígrafo, que por cierto ya no sé... Pero Javier, discúlpame el inciso. Una persona como Pedro Sánchez, está en YouTube, cualquiera que no lo recuerde o que no me crea, lo puede consultar. Entrevista famosa de Pedro Sánchez hace 2-3 años, no, antes de las elecciones municipales de 2015, en Antena 3 con Gloria Lomana, que entonces era la directora de informativos de Antena 3. Palabras textuales de Pedro Sánchez. El Partido Socialista jamás pactará en ningún ayuntamiento ni comunidad autónoma con los populistas, con los chavistas que quieren para España lo mismo que para Venezuela, la cartilla de racionamiento. Y luego pactó.
El señor Sánchez es ese señor, sea Sánchez o sea el presidente del gobierno, que me da igual, que decía que Torra es el Le Pen español, que es un racista y un supremacista por los escritos infames y nauseabundos que hizo el señor Torra, llamando bestias a las personas que hablamos español, como por ejemplo yo y el resto que estamos en la mesa, ¿verdad? Bueno, y luego todos los partidos pactó con el Le Pen español, y con el racista y con el xenófobo. Y el propio Pedro Sánchez tiene un vídeo subido a YouTube donde le califica de esa forma. Entonces, un señor que hace afirmaciones tan rotundas, que luego se desdice de las mismas sin ningún atisbo de vergüenza, no es confiable, no se le puede dar la abstención, porque es un señor que está dispuesto a hacer y decir cualquier cosa en cualquier momento para favorecer siempre su propia coyuntura. Claro, pero la alternativa ¿cuál es? Porque si la alternativa es pactar con los independentistas... Pues que pacte. No, pero ¿Él sabrá? Como yo no... O repetimos yo no perder la elecciones. razón, que destruya España. O Yo creo que o llega un momento que tú elecciones. tienes que escoger y luchar por lo que crees. Entonces, si yo creo que España tiene que, de alguna manera, salir adelante, yo lucho y intento Pero, convencer Javier, y doblarle el brazo a Pedro Sánchez, que sigue teniendo Pero votos. ¿cómo le vas a doblar el brazo con la a Pedro tesis copiada, con todo lo que le hemos sacado de este programa, que sería una lista de 2000 páginas, sigue saliendo elegido. Pero si es que ahora que recuerdas lo de la tesis, es que este hombre es cum fraude, como su tesis. Pero Entonces, le ¿cómo votan. le vas a dar la confianza a semejante personaje que no tiene palabra, que no tiene credibilidad, que no tiene memoria y que no tiene vergüenza, que es lo peor de todo? Entonces, ¿en qué manos está España? En la de una persona sin ningún tipo de ética política y sin ningún tipo de credibilidad. Y eso es nefasto porque, a fin de cuentas, digo yo, ¿qué importa para el bien común o para el interés general que Pedro Sánchez forme gobierno con la abstención de Partido Popular y Ciudadanos o con el apoyo implícito de los golpistas, si al final, una vez que sea investido presidente de gobierno, le va a seguir dando el indulto a los golpistas para poder pactar los presupuestos y estamos en las mismas? Y va a ser un presidente absolutamente concesivo para con los independentistas. Y es un presidente que hay que recordar que, por desgracia, tiene la mayoría absoluta del Senado, que es la Cámara imprescindible para activar el artículo 155 y para intervenir la Generalidad de Cataluña y poder meter en cintura a los golpistas que están controlando un organismo, un gobierno autonómico que tiene más de 30.000 millones de euros de presupuesto. Entonces, en esas condiciones, abstenerse la investidura de Pedro Sánchez para darle esa confianza, cuando Pedro Sánchez ha demostrado que tiene más peligro que un talibán en un avión, por decirlo muy coloquialmente, yo prefiero es estar absolutamente dentro. Yo prefiero de locos. estar dentro y controlarlo. De locos. Lo peor es decir, mira, como yo no tal, pues pacta tú con los independentistas y destruye España. No, yo prefiero incluso, Sí, mira, la va a vamos a destruir gobernar igual. en coalición y yo acojo esto y te vigilo desde dentro. Pero es que Sánchez mucho tampoco quiere mejor, una por lo coalición menos lo con Ciudadanos. controlas. Pero, Javier, es que es ¿Sánchez así. ha dicho o ha ofrecido Sí. una coalición con Ciudadanos? No. Bueno, porque no se ha visto todavía atado de manos. Espérate que pase un tiempo y que Ni se aún le así. ponga entre cara y cruz y ya veremos qué es lo que hace. Lo que pasa es que lo que le conviene a él es no aparecer ahora en la televisión. De hecho, no aparece. ¿Desde cuándo no aparece? Y cuando aparece para decir el gobierno, España, dice cosas ahí. Ahora en el aire. no lo necesita, él No, está claro que no. observando lo que está ocurriendo Y disfrutando en silla como de los demás se pista, muerden. disfrutando del espectáculo. Claro. Mataros entre vosotros, de momento a él no le afecta. Cuando acabe todo eso ya verá cómo queda y cómo se recompone. Sí, yo creo que desde mi humilde punto de vista creo que tenéis razón los dos, porque en virtud de una teoría que es la del liderazgo de la oposición y que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los resultados electorales la ostenta el PP, y desde el punto de vista también de los resultados electorales que le han conferido a Ciudadanos la categoría de partido bisagra, todavía, pues en función de esta teoría, Ciudadanos es el que debería estar obligado a abstenerse o pactar. Eso no quiere decir que el PP también pudiera tener la obligación de ofrecerle un acuerdo programático al PSOE, que el PSOE probablemente lo rechazaría, pero yo creo que la obligación del PP para evidentemente salvar a España del independentismo que acecha pues esta legislatura próxima, pues es al menos plantearle un acuerdo programático basado en varios puntos. ¿Que no va a cumplir? ¿Pero por qué partís de la base de que abstenerse bajo condición de un acuerdo de programa de gobierno eso salva a España? Porque partís de la base de que Sánchez lo va a cumplir. Ese es vuestro error, en mi opinión. No lo va a cumplir. Pero por lo menos queda en evidencia, loco. Pero el PP ¿y qué más da cumple que quede con- evidencia si al cumple con final su hace lo obligación? que es No, malo? sí, ya se le ha dicho. Pero En cierto modo, aunque no se lo han manifestado por escrito, decir, te propongo esto,
sí que le ha dicho por parte del Partido Popular, oye, no toque la reforma laboral, pero no el Partido Popular, sino la COE, los representantes de la COE también se la han comunicado. Cuando está hablando de subir el salario mínimo interprofesional, exactamente lo mismo. Cuando habla de la reforma fiscal que quiere llevar el Partido Socialista, incrementando los impuestos, también se le ha dicho. Es decir, si es que lo bueno que tiene Sánchez, para lo bueno y para lo malo, es que no se esconde tampoco, o sea que, y sigue saliendo. O sea que la verdad es que yo en eso me sorprende, ¿no? Como al final alguien que dice, os voy a hundir, os voy a hundir, os lo voy a requete hundir, sigue saliendo. Yo creo que hasta que no veamos el hundimiento, entonces reaccionaremos otra vez la sociedad. Por segunda vez a Zapatero. Sí, por eso digo que yo pensaba que aquella etapa la pasamos en su día, pues yo era de los que decía, digo, ¿cómo puede salir otra vez Zapatero? Pues salió otra vez, y en este caso ya me lo estoy otra vez a replantear la situación, que yo creo que tenemos que pasarlo mal, porque nos va la marcha, y para que vuelvan otra vez unas políticas al final que nos hagan progresar de verdad, no todo esto. Y dentro de 4 años nadie reconocerá haber votado a Sánchez, como ahora nadie reconoce que votó a Zapatero cuando realmente lo hizo, ¿no? Es lo mismo. Sí, lo único, perdona. No, tranquilo. Sí, lo único es que hay que recordar que el espectro ideológico de España sigue igual. Lo que ha pasado es que ahora hay 3 partidos de un lado y 2 del otro. Y de estos 2, uno se está desmoronando, bueno, lo poco que queda está en Galapagar. Y de resto todo lo ha recogido el PSOE. Entonces, o desaparece uno de aquí, o se unen 2 de aquí, o sale uno nuevo de este lado. Si no, vamos a tener PSOE y sanchismo, más que PSOE, por unos cuantos años más. O sea, tenemos que empezar a trabajar desde ya. Sí, es que actualmente, me refiero pues a fecha de hoy, ya sé que quedan algunas semanas, pero a fecha de hoy el único gobierno posible, si evidentemente no actúa el PP y sobre todo Ciudadanos, que repito, desde mi punto de vista es el partido que estaría obligado a abstenerse en virtud de los resultados electorales que le han otorgado la categoría de partido bisagra, pero al margen de esto, la única opción es un pacto de PSOE con PNV y con Ezquerra, y no olvidemos que a PNV pues, ya le he ofrecido pues activar la disposición transitoria cuarta que supone pues anexionar Navarra al País Vasco, y a RC pues le ha ofrecido ya no solo los indultos, que es posible que no se puedan llevar a cabo, pero sí una reforma del Código Penal vía ley orgánica para calificar otra vez el delito de rebelión de forma más suave. Evidentemente es casi llegar al indulto. Y también le ha ofrecido, según he leído yo esta mañana en un diario muy conocido, pues reformar el sistema de financiación autonómico para que Cataluña aporte menos y incrementar los fondos que recibe del Estado. Todo esto lo ha prometido, incluso reformar la ley electoral catalana para perjudicar a PDeCAT y beneficiar a Ezquerra. Esto ya lo ha ofrecido Sánchez y cosas que no sabemos. Entonces yo creo que... Y con toda esa agenda, entonces, ¿tú consideras adecuado que Partido Popular o Ciudadanos se abstengan para garantizar la investidura de semejante peligro para España? No abstenerse, sino... Tú mismo te estás contestando lo que a tu intervención. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Es decir, proponerle un programa de cara pues a que vea toda la sociedad española que el PP o Ciudadanos son partidos responsables. Después ya está el PSOE en aceptar ese programa o no aceptarlo, pero al menos intentarlo. Si es que lo responsable, en mi opinión, para el Partido Popular y Ciudadanos es no dar la investidura. Porque este señor, en caso de que consiga volver a ser investido presidente del gobierno, los desaguisados que puede llegar a cometer en tantas cosas que hemos ido repasando son de tal calibre que lo mejor que nos puede pasar incluso es tirarnos otro año más con este señor en funciones y acabar repitiendo elecciones como la otra vez. Porque es que es mucho mejor Sánchez sin plenitud de poderes y como mucho volando en Falcon y poco más, que es lo que le mola por cierto, y que cambie el colchón 2 veces más si quiere en la habitación de la Moncloa y estas cositas, y que se vaya a la boda del cuñado con el Cougar o con el helicóptero y este tipo de cosas, nos sale mucho menos caro a que Sánchez tenga plenitud de poderes como presidente y esté tomando decisiones que van a ser nefastas, como tú muy bien has indicado, esa agenda que tiene de gobierno el señor Sánchez, es que es mucho mejor que se quede en funciones este buen hombre un año si es necesario. César, tienes razón, si yo no estoy diciendo que no la tenga, la tienes por supuesto. Estoy hablando de, pues al menos hacerle una propuesta
que luego, si el PP rechaza, pues evidentemente el Partido Popular o Ciudadanos pues ya están a salvo, pero por lo menos intentarlo. Ya sé que tienes razón en todo lo que acabas de comentar, pero por lo menos dar una imagen de responsabilidad, porque esa teoría que tú mantienes, César, tiene razón, pero es a nivel de partido, a nivel institucional, a nivel corporativa. Por supuesto, le perjudicaría tanto al PP o a Ciudadanos. En principio yo creo que será así. Que es mucho peor. No, a España no le perjudicaría, a España le beneficiaría. Porque... Bueno, estamos hablando de pactos y hoy nosotros en nuestra encuesta les estamos preguntando a ustedes, ¿son partidarios de que Vox aupe al poder a Ciudadanos después de haberlos humillado? Si su respuesta es no, 905 80 81 40. Si su respuesta es sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y de inmediato volvemos. Tenemos más fragmentos electorales que abordar. Hemos tenido también europeas y hoy los eurodiputados tomaban posesión de sus actas. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república.
Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de un libro en el que encontramos pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Tengamos en cuenta que en nuestro país no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podemos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos hablando de política. Hoy los eurodiputados electos españoles han acudido al Congreso de los Diputados para recoger su acta de parlamentarios, tras proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución. Han sido 20 del PSOE, 12 del PP, 7 de Ciudadanos, 6 de Unidas Podemos, 3 de Vox, 3 de la coalición Ahora Repúblicas, integrada por Esquerra Republicana, EH Bildu y BNG, 2 de Junts per Catalunya y 1 de Europa Solidaria, que suscribieron el PNV y Coalición Canaria. La verdad es que no han podido los rebeldes encausados por el intento de golpe de Estado. Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha acudido al Congreso acompañado de un procurador con la intención de recoger las actas de eurodiputados de Puigdemont y del exconsejero Antoni Comín, elegidos por la candidatura de Junts per Catalunya Lliures per Europa. No ha podido hacerlo, ya que tienen que recogerla personalmente. Tampoco ha podido hacerlo Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, que, como saben, no cuenta con el permiso del juez para poder abandonar la cárcel y acudir a recoger su acta. En fin, pero tenemos ya eurodiputados y al menos los condenados o evadidos no pueden ejercer como tales, ¿no? Sí. Bueno, la estrategia que persigue está claro, Puigdemont. Y también Oriol Junqueras, es llegar al Tribunal de Estrasburgo. Lo que ocurre es que no se está cometiendo ninguna ilegalidad y sobre todo recordemos que el Tribunal de Estrasburgo lo que no permite es que se vulnere un derecho fundamental o una garantía procesal. En este sentido, la ley electoral es muy clara. Hay que jurar la Constitución en el Congreso, hay que acatarla para luego obtener el acta de eurodiputado. Esta es la ley. Por tanto, no cabe lugar pues acudir a la vía de Estrasburgo, porque, repito, no se está vulnerando ningún derecho fundamental y ninguna garantía procesal. Es una estrategia pues que ya de por sí está invalidada y simplemente persigue pues un foco mediático y nada más, porque saben que no tienen ningún recorrido. Se trata de una treta jurídica, lógicamente, lo que pretende esta gente, ¿no? Boye, pues al final lo que ha hecho es decir, vamos a intentar demostrar ahora en los tribunales europeos que me deniegan la oportunidad de coger el acta y voy a ver si allí me invalidan, ¿no?, la decisión tomada por la Junta Electoral Central, que al final fue la que estableció las condiciones que tiene que tener alguien para poder coger su acta, ¿no?, en cumplimiento de la normativa tanto europea como estatal. Se ha tratado, pues eso, de una artimaña que además pues muy exagerada, ¿no?, para que quede claro de cara al día de mañana poder practicar una prueba y yo creo que como jurista lo veo, o sea, es decir, este tío lo que pretende es decir, mira, yo ya lo he intentado de esta manera, me impide, en este caso el Congreso me ha invitado a abandonar el Congreso para no coger el acta en nombre de mis representados, que lógicamente no pueden ir a por ella porque ven vulnerados sus derechos. Es el único camino que les queda, está clara el juego el que pretenden y en este caso yo creo que tanto los
los jueces, en este caso del Tribunal Supremo, como la Junta Electoral Central, están siendo muy pulcros con el respeto de la ley, para evidentemente no darle la razón por una cuestión de forma. Ya no hablamos del fondo, que por supuesto que no la tienen, ¿no? Pero al final el juego que están haciendo pues es esto: dice, vamos a eximirnos de la responsabilidad criminal por un error en la forma de llevar a cabo el proceso. O sea, es decir, es la típica estrategia de los delincuentes. O sea, es así de claro, decir, oye, me han pillado matando o violando, pero voy a intentar que el cuerpo no aparezca. O sea, ese es el tema, ¿no? Pues en este caso estamos hablando exactamente de lo mismo, hablando de otro tipo de delitos, y evidentemente espero que no haya un fallo procesal en el proceso, y creo que en ese caso Marchena y en este caso también la Junta Electoral Central están siendo muy pulcros, porque ya están en preaviso, por lo menos no les ha pillado descuidados, ¿no? Y evidentemente por lo menos vemos que la justicia en España en ocasiones también, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, ya sabéis que soy un defensor de la justicia española, aunque algunas veces nos falle, decir, oye, pues funciona, y en este caso, pues oye, pues algunos señores que tienen que responder ante la justicia, pues que no puedan coger el acta y engañarnos a todos los ciudadanos españoles. Sí, aprovechando que eres jurista, te voy a hacer una consulta gratuita, ya que estamos en la televisión, y así aprovechamos. Javier, gracias. Por favor. Una cosa, cada vez que yo veo un canal de televisión de estos que apoyan directa o indirectamente al proceso independentista de alguna manera, ¿no? Al golpismo, más bien. Por no ¿qué te voy a usar su contar? terminología blanqueante, ¿no? Sí, exacto. Claro. Dicen que la participación política es un bien universal y esto, y que ninguna ley por debajo de la ley de derechos humanos o algo así puede invalidar un derecho de libertad política y esto. Entonces yo me pregunto yo a mí mismo, y por eso aprovecho un jurista gratuito, solamente en esta ocasión. Sí. Y espero no tener que utilizarte en otra. A ver, un derecho más universal que la libertad no lo hay. Y el hecho de cometer un delito te quita ese derecho de la libertad. O sea, si ellos cometieron un delito presuntamente, le quitan el derecho a la libertad, que es superior al derecho de la participación política. Me imagino que es totalmente normal que un derecho de una ley inferior también quite un derecho que es universal como la libertad. Quiero decir, si cometes un delito, te pueden quitar cualquier derecho, sea universal, requete, ultra... Mira, yo soy de los que digo que desde un punto de vista político tú puedes opinar lo que quieras, incluso ser independentista. Políticamente tú puedes opinar... No, eso tampoco es así. Porque si yo políticamente opino que una persona por el mero hecho del color de su piel es inferior, entonces ya, oiga, eso es una opinión política, pero eso no. No, cuidado. ¿A que no, verdad? No. Con toda la razón del mundo. No. A ver, desde un punto de vista... Claro. Otra cosa es que sea atacable desde la ética política, pero estamos hablando desde el punto de vista jurista. Desde un punto de vista jurista, tu opinión al final... Por suerte estamos en un país libre y puedes opinar lo que consideres oportuno. Luego, desde un punto de vista de ética política o de ética pura, podrás criticarlo o no criticarlo, tanto lo tuyo como el que defiende el independentismo, ¿no? Que me parece una auténtica atrocidad, ¿no? Pero no estás incumpliendo ningún tipo de normativa. Ahora, cuando recibes el aviso de los jueces, como fue en el caso de los que vulneraron al dictar la separación de Cataluña, ¿no? Es decir, como cuando tomas decisiones en contra de la Constitución española, pues lo vuelvo a poner y pongo el mismo ejemplo. Es como el que viola a una persona, punto, o como el que mata, punto. O sea, es decir, tú podrás ser un bárbaro y defender incluso a aquellos que matan, no sé si me explico, y decirlo, pero cuando tú ejecutas la acción, evidentemente es cuando estás incumpliendo la normativa, y en esos momentos hasta la privación de libertad, que es en este caso lo que hay que hacer con esta gente que ha incumplido la normativa, y la ha dictado ya un juez. Y además, ¿estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Pero por eso el sistema judicial español, ha habido un juez que ha dicho que estos tíos tienen que estar en prisión preventiva y por tanto tienen que estar en prisión preventiva. Te he dicho anteriormente, hay en ocasiones en las que yo no estoy de acuerdo con las resoluciones judiciales también, pero son decisiones judiciales, y si no creemos en ese sistema judicial, pues claro, se acaba el Estado de Derecho. Pero hasta que no consuman el acto, no tienen ningún... No, el acto porque si yo digo, oye, hecho. yo voy a matar, bueno, yo no, una persona dice, va a matar al presidente, no van a esperar que lo mate para cogerlo. Está grave tentativa, ¿dónde está la línea de decir, oye, esta gente ya ha dicho que se va a independizar? Claro. Es más, ya acaban de decir, lo vamos a volver a hacer. Claro, Es lo mismo, voy a volver a delinquir. Eso no implica que la justicia deberá actuar ya.
¿O hay que esperar que vuelvan a delinquir? Hasta que no cometan el acto, sobre todo en una fase probatoria. Date cuenta que el gran problema de los juicios, de la mayoría de los juicios, es la fase probatoria. Y en esa fase probatoria, el matiz entre el dicho y el hecho, pues hay un trecho al final, como dicen. Y en este caso, oye, no es tampoco lo mismo, y aunque ponga esos ejemplos tan exagerados, es decir, voy a matar a alguien, como el decir, oye, mira, no, que voy a incumplir la Constitución española. Bueno, a ver, tonterías se están diciendo todos los días en casi todos los canales de televisión. O sea, es así de claro. Teníamos que tener al 90% de la gente que habla en televisión metido en la cárcel, o sea, por las barbaridades que por este programa dice. Creo que no. No, en este no. Vale. Pero me refiero que vamos a ver, hay que salvar las distancias entre el uso de la palabra y sobre todo cuando hay que separar, en este caso, que es además en lo que ellos intentan basarse, ¿no? El decir, oye, mira, en nuestra opinión política, en lo que estamos defendiendo, fijaros qué matices hay entre lo que dice el PNV y lo que dice CiU o Juntos por Cataluña o Esquerra y demás. La diferencia está en que unos dicen que quieren ser o que van a ser, y a otros que actúan para serlo. Por tanto, existe una responsabilidad ante la justicia o no, porque en cuanto al mensaje de separatismo, tampoco les diferencia tanto en su mensaje, pero si os dais cuenta cómo miden unos las palabras y los otros ya se han tirado al monte totalmente desde el momento que tomaron el acuerdo, ¿no? Nadie puede discutir que Francia es un Estado democrático, nadie en su sano juicio, ¿verdad? Bueno, en Francia, cualquier partido político que haga una declaración, ya no hablo de tomar medidas ejecutivas desde un departamento francés con gasto de presupuesto en fines ilegales, como hicieron los golpistas en Cataluña, no. En Francia, cualquier partido que haga una afirmación pública de que quiere independizar cualquier parte del Estado francés, ese partido está en causa de disolución por resolución administrativa, no por un procedimiento judicial que es siempre mucho más garantista, no, por la decisión de un gobierno, ¿vale? Y Francia no es un país menos democrático por eso. En Alemania, defender desde un punto de vista incluso teórico determinadas ideas es delito. ¿Y por qué lo es? Y Alemania no es un país menos democrático por ello, por cierto. ¿Y por qué lo es? Porque no toda idea es respetable y no todo fin es respetable por el mero hecho de que se defienda desde un punto de vista teórico y no haya acciones encaminadas a la consecución de ese fin. Entonces, por lógica, España es un país muy tonto, institucionalmente hablando o jurídicamente hablando, si no tipifica como delito determinadas manifestaciones o si no se tipifica legalmente la ilegalización de partidos políticos que hagan apología del independentismo de cualquier parte de su territorio. Un Estado con unas mínimas garantías de autodefensa tiene que tener las herramientas adecuadas legales para defenderse de todo enemigo externo pero también interno, que es lo que son los nacionalistas golpistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hemos visto hoy en el Congreso, a mí me parece ya, en fin, una falta de respeto para con la casa donde reside la soberanía nacional y para con todos los españoles, que hoy en el Congreso se le haya permitido la entrada a un secuestrador como Gonzalo Boye, secuestrador condenado a prisión por el secuestro de don Emiliano Revilla y de don Diego Prado y Colón de Carvajal en los años 80, y cumplió, creo recordar, que 12 años, 15 años de cárcel, y estando en la cárcel por ese secuestro, que fue subcontratado por ETA a una banda terrorista chilena, y luego ellos cobraron la pasta de ese secuestro, cuando don Emiliano Revilla pagó el rescate, no lo hicieron ni siquiera por ideología, lo hicieron por dinero. Pues mientras el señor Boye, bueno, señor entre comillas, mientras Boye, sin señor, mejor dicho, estaba en la cárcel, se sacó el título de derecho, en la cárcel. Y hoy al Congreso de los Diputados ha entrado un secuestrador convicto, que ya pagó su deuda con la sociedad, sí, pero no es menos cierto que don Emiliano Revilla y don Diego Prado y Colón de Carvajal estuvieron secuestrados por la acción de este señor. Y el hecho de que Gonzalo Boye haya pagado penalmente su secuestro no anula los días que estuvieron secuestrados sus víctimas. Y por eso este señor debería estar inhabilitado y no debería tener título o no debería estar colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, si es que es el caso, para ejercer la abogacía, porque este señor es un delincuente y es un secuestrador. Y que los golpistas pretendan evadir la legislación vigente para obtener su acta de diputado, no presentándose en el Congreso para no ser detenidos, y en su lugar manden a un secuestrador convicto como Gonzalo Boye, denota una vez más la clase de gentuza que son los golpistas, que son Puigdemont y que es toda su patulea. Sí, simplemente pues que dejarle claro a los televidentes que tanto la estrategia de los procesados en el juicio del 1 de octubre como de Puigdemont y Junqueras en el tema que estamos tratando para poder ser eurodiputado
estas estrategias solo están enfocadas en una vía, que es acudir al Tribunal de Estrasburgo. Y recordemos que solo se puede acudir al Tribunal de Estrasburgo si se ha vulnerado un derecho fundamental o una libertad fundamental o un derecho humano de los declarados en el convenio de las Naciones Unidas, en la Declaración de las Naciones Unidas. Por tanto, no cabe acudir al Tribunal de Estrasburgo en base a que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, ninguna libertad fundamental y ningún derecho humano. Por tanto, esto es lo que tienen que tener claro los televidentes, que esta estrategia de tanto los abogados, el señor Boyen, como ha dicho César... Sin señor, dejémoslo solo en Boyen, que es un secuestrador. Exactamente, pues sí, mejor. Que la estrategia de estos señores está mal enfocada jurídicamente, porque no cabe ninguna posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo pues les dé la razón. Pero, de Lucio, vamos a ver, yo también quería desmitificar ese aureola de santidad laica, democrático, jurídica que tiene el puñetero Tribunal de Estrasburgo, que está formado no por jueces, sino por políticos puestos ahí, por otros políticos, en su inmensa mayoría de izquierdas, por cierto. El Reino Unido tiene, antes ya del Brexit, tiene, no sé si casi 200 o 300 sentencias de ese tribunal que no ha cumplido, y no pasa absolutamente nada. Sí, cierto. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo le llaman tribunal, pero no lo es. Entonces, a ver si hablamos claro. Y no pasa absolutamente nada por no cumplir las resoluciones que un grupo de señores que se ponen una toga o similar digan, no pasa nada por no cumplirlo. Alemania también tiene muchas sentencias pendientes de cumplimiento del Tribunal de Estrasburgo y no pasa absolutamente nada. Reino Unido, ya lo he dicho, Francia, 3/4 de lo mismo. Y ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania son países menos democráticos por no cumplir los escritos, por decirlo diplomáticamente, que excreta este tribunal. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo es un tribunal que hizo una sentencia para el caso de la terrorista Inés del Río, que era, en fin, se dirimió su causa de si se le podía aplicar la doctrina Parot o no. No hizo una sentencia colegiada, es decir, no hizo una sentencia aplicable a todo preso que en España se le estuviera aplicando la sentencia Parot, sino que hizo una sentencia solamente para Inés del Río. Y a pesar de eso, los jueces, no sé con qué criterio, llegaron a poner en la calle a violadores que algunos de ellos han vuelto a violar después. Tanto que nos preocupa la seguridad de las mujeres y luego no hacemos lo mínimo, lo básico, para garantizar la seguridad de las mujeres, que es que los enfermos que son violadores estén a buen recaudo en la cárcel para que no vuelvan a violar. Que eso sí que se puede hacer. No se puede prever qué salvaje va a acabar violando o matando a una mujer. Por tanto, toda la política contra la violencia contra las mujeres falla cuando se intenta tener esa prevención general. Pero sí se puede mantener a buen recaudo en la cárcel aquellos salvajes que violan y matan a mujeres. Bueno, pues el Tribunal de Estrasburgo hizo esa sentencia y aquí los jueces en España se dieron mucha prisa en aplicarlo a casos que no eran el de Inés del Río, sino que eran incluso de delincuentes que no eran terroristas, sino que eran delincuentes con otros tipos penales por los cuales estaban en prisión. Y eso también hay que recordarlo. Insisto, no pasa nada por no cumplir las sentencias de Estrasburgo, que no es un tribunal, que es un chiringuito comunitario, para entendernos. Tienes razón, César. Además, ¿te acuerdas cuando, en relación a la doctrina Parot, te acuerdas cómo Zapatero incluyó estratégicamente a fines suyos en el tribunal, para que, en ese sentido, le dieran la razón al gobierno español? No sé si te acuerdas de esa etapa. Sí. Y por tanto, desacredita totalmente a este tribunal. En este sentido, un gobierno que pone presuntos jueces en ese tribunal, pues vaya tribunal, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero recordemos que Sánchez tiene un barco y hay varias personas con la llave. Si Sánchez decide que la llave que se abra, que encienda el barco, sea la de Torra, el señor Puigdemont, que ese que no pudo coger el acta, es el que va a decidir lo que sucede aquí en España a partir de el momento en que Sánchez, que creo que va a llamar ahora a una para que no salga y tal. De verdad, no es por asustar, ni por asustar a la gente que nos está viendo, pero Puigdemont puede terminar condicionando la política en España los siguientes 4 años. O sea que no es poca cosa lo que estamos hablando ahora. Bueno, ¿alguna cosa queréis añadir? Sí, no, yo lo que creo es que, por desgracia, lo va a condicionar en cualquiera de los casos. Si lo que hablábamos antes, si el Partido Popular o Ciudadanos se abstienen y es investido presidente Pedro Sánchez, automáticamente, una vez ya nombrado oficialmente, se puede volver a echar en brazos de los separatistas, con lo cual no habremos conseguido nada. Hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿está usted a favor de que Vox aupe a Ciudadanos al poder a pesar de haberles humillado? Si su respuesta es no, 905 80 81 40, si su respuesta es sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y volvemos para ver cuáles han sido las primeras decisiones, las primeras consecuencias del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, pueden ayudarte a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, ellos te lo pueden conseguir en solo 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, pueden hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Bueno, ¿cuáles han sido las primeras consecuencias del cambio de gobierno del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, lo primero, Manuela Carmena se va a casa. Ella o alcaldesa o nada. Para estar en la oposición no se queda. Así que esta misma mañana, a primera hora, se presentaba en el registro de la Plaza de la Villa para renunciar a su acta de concejal en el consistorio de la capital. Lo ha hecho acompañada por su escolta y se ha limitado a decir que ella ya no es nadie. Pero si no es despedida, despedida, es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando muchas ocasiones en la vida, ¿no? ¿Te refería con ese ya veremos, que nos ha dejado aquí un poco con la intriga a todos? Nada, ya está, ya se acaba. Ay, díganos algo, señor. ¿Cómo están las flores? Ya sabéis que ustedes me han insistido muchísimo que hubiera flores. Quiero mirar. Me voy a contar que estaban regándolas a las 7:30 de la mañana, que estábamos ya nosotros aquí. Las estaban regando, o sea que tranquila que las están cuidando. Ahora ya me dejáis tranquilamente que vaya, voy a ir dándome un paseíto, ¿eh? ¿Vale? Venga, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Lo segundo, el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apagado los semáforos de la A5 y, según publica ABC, resucita el sueño olímpico para Madrid de cara a 2032. Tras 4 intentos fallidos para albergar unos Juegos Olímpicos, la corporación madrileña, recién constituida, tiene el objetivo de resucitar el intento, para lo que tendrá que presentar su candidatura en el 2021. Y lo tercero, la nueva vicealcaldesa Begoña Villacís, en una entrevista en El Mundo, dice que no sería bueno revertir del todo Madrid Central. Vox y el PP llevaban en su acuerdo hacer desaparecer esa zona de restricción al tráfico. Ciudadanos también se había manifestado en contra, pero ahora habrá que ver cuál es la decisión final que se adopta. En fin, primeras cosas que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tenéis que decir? Pues hombre, lo primero es que dice mucho, ¿no?, de Carmena, ¿no?, que o el balón es mío o me voy. O sea, es decir, yo creo que es una falta de respeto a tus electores, a tus votantes y, oye, no te digo que no lo hagas, pero date un tiempo, hacer una transición, pero si no parece que, oye, no he ganado, me cabreo y me largo. A todo el mundo que se presenta a unas elecciones le gustaría ser el alcalde de su pueblo. Acuérdate, pero es una falta de respeto. Cuando se produjeron las elecciones, ella esa misma noche electoral ya se despidió diciendo me voy a casa, pero la semana siguiente, cuando se planteó la posibilidad de que pudiera no haber acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, y que por tanto salía la lista de dijo, entonces me quedo y presento candidatura. Yo creo que es una falta de respeto y una falta de alturas, de miras políticas y además, pues eso, el no reconocer la derrota que tal. Yo creo que un buen político es tanto aquel que gobierna como aquel que también sabe reconocer por la victoria del de enfrente y ponerse a trabajar y a defender los derechos de lo que tú representas. Y luego, pues hombre, lo que tengo que destacar del proyecto de Almeida, dos cosas. Por un lado, que se han acabado las restricciones y esa falta de libertad que suponían los semáforos de la A5 y por otro lado la ambición ya desde el primer día de poner otra vez a Madrid en la cúspide del mundo, ¿no? Pelear otra vez por tener unas Olimpiadas. Yo creo que solamente ya el demostrar ese hambre significa mucho de quién tiene ganas y de quién estaba aquí para hacer magdalenas y punto, ¿sabes? O sea, ese es el resumen, ¿no? O sea, yo creo que es un síntoma importante el ver esas dos medidas según se llega. Luego, la postura de Ciudadanos, pues donde digo, pues ahora digo Diego, pues lo de siempre, antes blanco, ahora negro, gris, Madrid Central antes no, ahora quizás, mañana lo mismo se lo ponen como condición a Almeida si quieres que te siga apoyando y si no quieres que te apoye dejo de ser vicealcaldesa. O sea, es que de esto me espero cualquier cosa, ¿no?, por tener al final ser noticia política y diferenciarse, que es lo que te digo, en un ámbito local es muy difícil diferenciarse ideológicamente, o sea, es decir, al final llegas y dices, ¿estás de acuerdo o no en los semáforos de la A5? ¿Quieres limitar el acceso a Madrid Central? Pues hombre, yo como vecino del extrarradio que quiero llegar a Madrid, pues hombre, pues la verdad es que la medida que tomó Carmena me sentaba como una patada en las partes nobles, ¿no? Y sobre todo cuando te equivocabas además y te puede llegar algún tipo de receta a tu casa, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente pues ese tipo de medidas hay que acabar con ellas porque al final es cortar la libertad de los ciudadanos a poder circular por Madrid. No en vano la Constitución española tiene varios artículos que dejan meridianamente claro, mejor dicho,
la salvajada que suponía Madrid Central. El artículo 19 de la Constitución dice que los españoles tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional. También hay otros artículos, el 14 creo recordar, que dice que ninguna autoridad podrá tomar medidas que directa o indirectamente restrinjan la libertad de movimiento de personas, mercancías y capitales por el territorio español. Ya solamente con esos dos artículos se ve la flagrante inconstitucionalidad de la medida. Por otra parte, el decretar que solamente los residentes de una calle pueden circular en vehículo particular por esa calle, de facto supone generar agravios comparativos y reconocer un derecho de uso de la vía pública que es de todos a determinadas personas, lo cual es un agravio comparativo. Cualquier persona que reside en Madrid Central puede salir con su coche y pasearse por las demás calles, y los que viven en esas calles, usando la terminología y la justificación de esta gente que lo hizo, se tienen que comer los humos de los coches de los residentes de Madrid Central cuando salen de su zona. Sin embargo, los demás no podemos pasar por esas calles o ir a esas calles o ir a los comercios de esas calles, comercios que por su especificidad en la mercancía que venden tienen clientes que necesitaban llegar en vehículo para cargar lo que compraban en ellos, un montón de comercios también perjudicados por ese tipo de medida, y con la sacrosanta justificación evidentemente de la contaminación, que hasta donde yo sé, las partículas de óxido de nitrógeno que emite un motor de combustión, una vez que salen del motor, ¿verdad?, son conscientes de que no podían entrar en Madrid Central, y entonces las partículas emitidas en los alrededores, como tienen vida propia e inteligencia, como todo el mundo sabe, pues dice, uy, no, aquí no entro, que esto es Madrid Central. Aunque yo soy una partícula de dióxido de nitrógeno que soy perjudicial, yo me quedo aquí quietecita y no entro a Madrid Central, me quedo fuera, como todo el mundo sabe. Es que estas cosas de la bolita esta fantástica, con cara despistada, pero que era más mala que un cáncer, pues era lo que tenía esta buena señora, que era la cara presuntamente amable de una política nefasta. Hay un montón de tecnología para absorber contaminantes del aire, desarrollada, por ejemplo, por empresas españolas, una de ellas ubicada en Navarra, que según certificación de la Universidad Politécnica de Navarra, ese tipo de adoquines para aceras es capaz de absorber un 30% de las partículas de óxido de nitrógeno que emiten no solamente los coches, no, las calderas de gasóleo para agua caliente y calefacción, que en verano no hay calefacción, pero sí mucha gente sigue usando el agua caliente y por tanto también emiten, los autobuses diésel que queman gasóleo, toda una serie de máquinas que usan el gasóleo como combustible, no solamente los automóviles, pues este sistema reduce hasta un 30% la concentración de óxido de nitrógeno en el aire. ¿Por qué no hacemos ese tipo de políticas sensatas? O la autovía, los semáforos famosos en la autovía A5 de entrada a Madrid. Menos mal que solo lo hicieron en la A5, porque yo me estaba temiendo el día que a la bolita esta fantástica se le ocurriese poner semáforos en la A6, por ejemplo, o en la de Valencia, ¿y por qué la A5 y no las demás autovías de entrada a Madrid? Es que es una locura. El propio Ayuntamiento de Madrid, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, determinaron que colocar semáforos en la A5 incrementaría las emisiones contaminantes un 300%, y esta buena señora le dio igual, y encima argumentó que era por temas medioambientales. Como todo el mundo sabe, cuando tú generas atascos, los coches consumen más y por tanto emiten más contaminantes a la atmósfera. Mecánica simple, principio de funcionamiento básico de cualquier motor de combustión, sea un automóvil o un autobús o un camión. Bueno, pues según la cosmología o la fantasmagórica política de la señora Carmena, esto no era así. Yo creo que lo importante aquí es, no hay que descarbonizar Madrid impidiendo circular a la gente. A nadie se le dice que no use agua caliente en invierno, ¿verdad? O que no ponga la calefacción porque su caldera es de gasóleo. Lo que hay que hacer es modernizar las máquinas para que sean menos contaminantes y absorber los contaminantes que hay en la atmósfera. Lo que sí que hay que hacer con la ciudad de Madrid es descarmenizarla, no descarbonizarla, que son cosas muy distintas. Porque la ciudad de Madrid la han llenado, por ejemplo, de carriles bici que nadie usa, que restringe la capacidad de absorción de paso de vehículos por muchísimas calles, que provoca atascos y que provoca más emisiones. Para tener un carril bici o una acera que ni en Manhattan así de anchas las tienen, que no usa nadie. Esa es lo urgente que hay que hacer en Madrid, y Ciudadanos ahora dice que no quiere derogar Madrid Central, cuando en campaña lo dijo, pues que lo sepa la gente, porque mucha gente votó a Ciudadanos también creyendo en eso. Y es fundamental recuperar la libertad de movilidad en un área de 472 hectáreas como es la capital de España, para que todo aquel que necesite o quiera ir en vehículo particular a esa parte de Madrid pueda hacerlo, que es que esto no es la Unión Soviética ni Venezuela, oiga. Sí, de todas formas, entiendo lo que dices, pero es que ya antes de la Madrid Central, que yo no estoy de acuerdo con ello, ya había PRs en Madrid. Mal, en mi opinión. Por eso, y estaba el Partido Popular gobernando y ya las tenía. Había una en la no eran tan salvajes como las que se ha hecho, pero mal, sí. Entonces yo digo, pero ¿por qué está? Y lo mismo me preguntaba yo, porque yo no puedo entrar, ellos sí pueden entrar donde yo vivo, pero era lo que estaba y ya está. Lo que pasa es que Carmena lo ha potenciado, ¿no? Y lo ha, en mi opinión, estropeado más, pero bueno, ya está fuera. Una mala noticia que se haya ido Carmena, no para mí, sino para Errejón.
¿Y por qué lo digo? Porque Errejón tenía el plan de expandir Más Madrid por toda España, pero él no se ha dado cuenta que o sí se ha dado cuenta y no lo quiere decir, que Más Madrid es Carmena, no es Errejón. Entonces los resultados, que por cierto ha sacado más votos Carmena, no ha ganado las elecciones, al final no ha gobernado, pero ha sacado más votos. Quiere decir que de alguna manera eso tenía cierto movimiento efervescente y se le ha desinflado totalmente el proyecto, porque Carmena era, la gente le votó a Carmena. Entonces es una magnífica noticia, ¿no? No, para Errejón, pero buenísima para Errejón, no, para nosotros, que te voy a contar. Bueno, que se vaya a la Universidad de Granada. Ah, no, que está inhabilitado, que ya no puede trincar por ejemplo, 1800. sí, hay una beca por ahí. Vaya, hombre. Yo en las clases siempre cuando hablamos de organizaciones hablo de que qué es más conveniente, le pregunto a mis alumnos, una organización que coopere o que compita. ¿Qué conviene más a la organización? Y la verdad es que no es fácil determinarlo, porque hay gente que a los vendedores les paga más los que venden más, y de esa manera la empresa hace que el vendedor se ocupe más y venda. Pero a veces cuando se colabora, se produce más. Entonces, empezamos a tener en Madrid algo que no teníamos antes, que es dos partidos dentro de un mismo ideología y algo, que van a tener o que cooperar o que competir o las dos juntas. Y eso no es nada fácil. O sea, ¿quién se va a poner la medalla en cada qué? ¿Quién va a determinar qué? ¿Y quién va a ser el ganador de cuando se haga algo bien? ¿Y quién se va a llevar a los marrones cuando se haga algo mal? Mire, y eso no va a ser nada fácil. Pero, don Javier, eso se llama coalición. Sí, pero que en Madrid nunca la ha habido. Lo dice. Y entonces va a ser muy interesante cuando haya algún éxito, quién se va a poner la medalla, quién no, cómo se va a manejar el cooperar y competir, porque las dos cosas son necesarias. Lo dice por la Asamblea de Madrid, donde Podemos ha sacado 7 escaños y los de Errejón en torno a 20, si no me falla la digo memoria, PP y Ciudadanos, o sea, los dos van a gobernar y van a tener que competir y colaborar, y eso hay que verlo, eso no es nada fácil. Lo que tiene que hacer Javier es mejorar la vida de los madrileños, que se ha estropeado durante 4 años. Se nota que eres político. Dice, a partir de ahí es verdad, o sea, es decir, lo de las medallas o no medallas, si lo hacen bien, van a crecer los dos, estoy convencido, porque cada uno tendrá su público, su target, y al final la gente apostará por ellos y unos dirán, pues oye, es gracias a los míos, y los otros dirán, es gracias a los míos. Pero evidentemente, como empiecen ya, o se pueda pensar en quién va a competir, quién va a sacar o quién va a sacar, mal vamos. O sea, es decir, un proyecto de ciudad, y al final ahí sí que te hablo como político local, se trata de pensar en el bien de tu ciudad. Hombre, pero hay una cosa que es cierta, en la actual coyuntura, si se mantiene así y no se salta todo por los aires, por el tema de la cerrazón de Ciudadanos con no querer que Vox tenga una concejalías en proporción a los votos que aporta el Ayuntamiento de Madrid. Claro, es que Ciudadanos quiere tener concejalías gracias a los votos de Vox, pero luego Vox no puede tener concejalías gracias a sus propios votos, lo cual es absurdo de todo punto, ¿no? Y que Vox tenga una concejalía, puesto que ha contribuido a formar este gobierno, creo que es más que sensato y es más que lógico. Pero, dicho eso, de seguir este gobierno hay una cosa que es evidente. Se va a dar una competición, entre comillas, entre el señor Almeida y la señora Villacís para ver quién rentabiliza mejor muchas de las cosas que necesita hacer Madrid, como descarmenizarla, como decía antes, y recuperar un montón de libertades cercenadas por los chavistas estos 4 años en España. Eso es evidente. Ahora bien, yo, por lo visto hasta ahora, creo que el que tiene más papeletas para rentabilizar las cosas que se hagan bien es el señor Almeida, porque en mi opinión al menos es el que ha tenido un criterio más sensato a la hora de formar gobierno. Al señor Almeida no se le ha ocurrido proponer, oye, pues 2 años tú y 2 años yo, como ha hecho la señora Villacís. Y la señora Villacís me ha decepcionado profundamente, porque hasta donde yo conozco de ella, pues creo que era una persona, o que es una persona con bastante sentido común, con mucha lógica, es una persona muy trabajadora, muy estudiosa de los temas, muy documentada, es una persona que tiene trayectoria en el sector privado, fue jefa, fue directiva en Legalitas, en una empresa antes de dedicarse a la política. Por ejemplo, nada que ver con la señora Isabel Serra, de 25 años, y cuyos méritos antes de entrar a la política era poner grafitis en los cajeros automáticos de los bancos, por ejemplo, por comparar, ¿verdad? Entonces, me ha sorprendido muchísimo la actitud que está teniendo la señora Villacís. Espero que rectifique por el bien de los madrileños y que se dedique plenamente a hacer cosas que vayan en el interés general de los madrileños, como creo que está haciendo el señor Almeida. Sí, pero yo, al margen de las medidas concretas que tan brillantemente ha expuesto César, me gustaría simplemente resaltar pues que se va a cambiar el modelo político, económico y social de gestión. Es decir, se va a cambiar radicalmente de un modelo podemita, comunista, basado en potenciar una administración. Manteros y ocupas. Exactamente, reducción, o sea, de subir los impuestos, de asfixiar la economía productiva y, sobre todo, lo que dice César, de crear unas redes clientelares que hasta la fecha eran desconocidas y que Podemos y esta señora de Más Madrid, Carmena, en la anterior legislatura,
ha creado, que son nuevas redes clientelares que hasta la fecha ningún partido político habría creado, todas derivadas de una inmigración ilegal, que posteriormente se puede convertir en legal. Estas redes clientelares y también los ocupas, como acaba de decir César, este modelo, totalmente contrario a cualquier sociedad democrática, a cualquier Estado de Derecho, a cualquier economía liberal, pues se va a sustituir por un modelo semiliberal, tanto en lo económico como también pues, de buena gestión, o intentarán hacer una buena gestión en lo político y en lo social. Digo semiliberal porque, desde mi punto de vista, políticas liberales en España, en el plano económico, no existen, pero sí semiliberales. Este gobierno lo que querrá pues, es reducir los impuestos, como ya he dicho, y sobre todo para entrar y esperemos que reduzca también la administración y las redes clientelares, y para entrar simplemente en una norma, una materia en la que no han entrado los compañeros de la mesa, que es la materia de vivienda, tan importante que ha sido en la legislatura pasada. Y como no lo habéis hablado, para complementar, simplemente decir que pues este gobierno intentará liberalizar suelo, y si puede reducir el IBI, pues serán las dos medidas fundamentales para que se produzca pues una rebaja del alquiler e incluso del valor de la vivienda. No, al contrario de toda la política que en este sector pues ha intentado realizar Podemos o Más Madrid. La última vez que miré datos en relación a la disponibilidad de viviendas de obra nueva en la ciudad de Madrid, según la patronal de los constructores, si no recuerdo mal, una ciudad como Madrid, de más de 4 millones de habitantes, según los datos que leí hace unos meses, tenía apenas disponible para compraventa solamente 400 viviendas de obra nueva, porque precisamente los chavistas de Carmena habían paralizado la construcción de obra nueva en la ciudad de Madrid, lo cual había hecho disparar los precios tanto de la vivienda de obra nueva como de la vivienda en alquiler, porque si no se hace vivienda de obra nueva, que parte de ella puede ir destinada al alquiler, lógicamente la oferta cae, mientras que la demanda está aumentando espectacularmente. Y luego llegan estos señores, por decirlo educadamente, a decir que es que la vivienda es un derecho básico. Oiga, pues si la vivienda es un derecho básico, ¿por qué restringe usted la construcción de nueva vivienda? Es que no lo puedo entender. O, por ejemplo, en la operación Chamartín, la señora Carmena obligó a los promotores de la operación Chamartín, o Castellana Nuevo Norte, como se le llama ahora, a reducir el coeficiente de edificabilidad de vivienda y hacer más zonas verdes y más huertos y estas gilipolleces de que tanto le gusta a los chavistas, en lugar de permitir más edificabilidad para tener lo que se está haciendo en muchas ciudades en China, que es que para tener ciudades eficientes se maximiza la construcción en altura de edificios para concentrar la población y minimizar las necesidades de desplazamiento que luego provoca precisamente el uso del vehículo particular y el uso del gasto de energía en transporte, ¿verdad? Ese es el modelo de ciudad que se está haciendo en China, en las nuevas ciudades que se están construyendo, se edifica en altura lo máximo posible, y eso es lo más inteligente para concentrar la población y disminuir las necesidades de transporte, que luego se pierde un montón de tiempo y se gasta un montón de energía en ese transporte de esas personas. Bueno, pues la señora Carmena, en esa operación Chamartín, redujo muchísimo los coeficientes de edificabilidad bajo chantaje de no permitirla, y claro, los promotores privados tuvieron que aceptarla. Yo espero que el señor Almeida, ahora que tenemos una persona con criterio y con buena formación y con buena cabeza como alcalde de Madrid, revise todo eso y aumente esos coeficientes, porque sin lugar a dudas irá en beneficio de la ciudad. Sí, yo quería decir una cosa muy cortita, y es que yo creo que sí se va a cooperar, por supuesto, porque estamos hablando de que van a gobernar consejerías diferentes y se tienen que comunicar, son vasos comunicantes, pero la parte de competitividad tampoco se va a perder, porque al final son dos partidos y cada uno va a pelear, entre comillas, por sus intereses. Y yo creo que en política hoy, y de aquí en adelante va a ser más aún, va a ganar esa competencia el que mejor comunique. De verdad, el que mejor comunique sus éxitos, aunque los haya, aunque no los haya. Cuidado que el Partido Popular tiene unos agujeros muy gordos de comunicación. En materia de comunicación, sí. No quiero acuérdese del debate A5. Yo solo aviso, yo solo aviso. Javier, acuérdese usted en el debate A5 de candidatos al ayuntamiento que vimos en televisión, en mi opinión, el que más brillante, más claro, más rotundo y más, más convincente y más persuasivo estuvo en ese debate fue el señor Martínez Almeida. Yo hace ya muchos años que le he visto intervenciones en el pleno del Ayuntamiento de Madrid con una claridad expositiva y una calidad dialéctica verdaderamente notables. Con lo cual entiendo que ahí la señora Villacís lo tiene muy difícil. Bueno, veremos lo que ocurre. Hoy en nuestra encuesta les hemos preguntado a ustedes si están a favor de que Vox aupe a Ciudadanos al poder después de haberlos humillado. De momento la respuesta que tenemos, 60% que no, 40% que sí. Ustedes, si lo desean, pueden seguir votando. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Don César Sinde, gracias por habernos acompañado. A usted, don Javier. Gracias, Javier Galve, por haber estado con nosotros. Encantadísimo, de verdad. Miguel Ángel Recuenco, muchas gracias, muy buenas noches. Y gracias, Lucio Muñoz, un día más por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un honor. Nosotros nos
vamos, pero no se vayan, quédense porque ahora viene la película. Esta noche, Gran Duelo al Amanecer, un western protagonizado por Lee Van Cleef que nos traslada a los tiempos aquellos del salvaje oeste en el que a base de tiros se imponía la ley del más fuerte. Bien, en aquella época, Clayton, un hombre gran tirador, por cierto, pero que sigue creyendo en la ley, es el encargado de perseguir a un hombre al que acusan de haber asesinado a un patriarca, al jefe de un clan muy influyente en la zona. Él tratará de hacer que se cumpla la ley, a pesar de que para ello deba enfrentarse con los hijos de ese propio patriarca. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.